Hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy Dios nos trae la palabra Amós capítulo 5, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios, mire a lo que nos llama Dios, al pueblo, a las personas que conocemos, que escuchamos la palabra de Dios. Amós 5, versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué nos dice el Padre? ¿Qué nos dice Jehová? ¿A qué nos llama al pueblo, a las personas, a las iglesias? Dice: buscadme y viviréis. La palabra es muy clara, el enfoque está claro. Dice que cuando nosotros busquemos a Dios, ¿qué vamos a tener? Vida. La Escritura dice que Jesucristo vino a darnos ¿qué? Enfermedad en abundancia, dolor, aflicción, ruina. Dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué Jehová Padre hace este llamamiento sobre la nación de Israel? Y les dice el profeta, les dice el siervo de Dios a Israel: así dice Jehová a la casa de Israel. No era solo uno, era una nación, era todo un pueblo al que Dios llamaba y les decía: búsquenme a mí para que vivan, buscadme y viviréis. Pero ¿por qué esta palabra se describe así en Amós 5? Porque viene un juicio contra las naciones de parte de Dios. Porque Dios les llamaba al arrepentimiento a la nación de Israel, porque estaban castigados, estaban en juicio por la maldad del pecado, la desobediencia, pero Israel no aprendía. Y hoy la situación no es muy distinta, hermano, hermana. Muchas veces pensamos que el cristianismo que llevamos, contrario a la palabra, nos mantiene en el camino correcto. Pero Dios nos dice: para que tú vivas, para que tú salgas de tu cautividad, para que tu condición cambie, búscame a mí. Pero ¿qué hacemos mal como pueblo? ¿Qué hacemos mal como cristianos? Pues precisamente hacemos lo contrario que dice la palabra. ¿Qué nos instruye Amós 5:4? Jehová dice: búscame a mí, no busques algo de mí. Y el pueblo entra en procesos, el pueblo altera tiempo, las personas, los cristianos, traemos consecuencias a nuestras vidas y nos desenfocamos del plan de Dios, precisamente porque no buscamos a Dios. ¿Sabe qué buscamos? Buscamos algo de Dios. Y esto marcará mucha diferencia entre la vida de un cristiano y otro. Esto marcará la diferencia entre que solo seamos hallados ante Dios como pueblo o seamos hallados ante Dios como siervos. La palabra dice: buscadme a mí, dice Jehová. Pero la situación es que el pueblo busca algo de Dios. Cuando tú buscas a Dios tienes vida y tienes añadidura, pero cuando tú buscas algo de Dios, solo estás buscando un favor, estás buscando un milagro, pero no estás buscando al provocador de los milagros. Hermano, hermana, ¿cuál es la motivación que le influyó a usted para acercarse a Dios? ¿Una necesidad? ¿Escasez? ¿Un problema? ¿Dolor? ¿Aflicción? ¿Una sentencia de muerte de parte de un médico? ¿Por qué se acercó usted a Dios? Y una vez que usted ya se acercó a Dios, ¿cuál ha sido la motivación constante de estar en una iglesia? De estar en una congregación. ¿Cuál es el motivo constante de su oración? ¿Busca algo de Dios? ¿O busca a Dios? Y la palabra, la voluntad de Dios dice: búsquenme a mí. Cuando ustedes se arrepientan, búsquenme a mí. Cuando se hayan dado cuenta que están en caminos incorrectos, búsquenme a mí. Cuando estén pasando necesidad, hambre, dolor, enfermedad, búscame a mí. Porque si me buscan a mí, van a vivir.
Si me buscan a mí van a ser sanados. Si me buscan a mí van a ser bendecidos. Si me buscan a mí van a ser liberados. Si me buscan a mí van a ser levantados. Si me buscan a mí yo los voy a perdonar, dice Jehová. Pero la motivación que se mueve en el gran porcentaje del pueblo es buscar algo de Dios. Y le vemos a Dios como la máquina de los deseos. Y Amós 5:4 te dice que le busques a Dios por quien es Dios. Que le busques a Dios porque amas a Dios. Que le busques a Dios porque has entendido que Él es tu Abba Padre. Pero muchas veces nuestra motivación está en buscar algo de Dios. Voy a buscar a Dios y voy a orar y que me oren para que Dios me sane. Voy a ir a buscarle a Dios o algo de Dios para que Dios me dé trabajo, para que Dios obre en este problema, para que Dios restaure esto. Y cuando Dios ya obra, ¿sabe qué hacemos? Ya no buscamos a Dios, porque la motivación era buscar solo algo de Dios. Vamos rapidito a Mateo capítulo 6, versículo 33. Yo le invito a meditar y a preguntarse hasta este momento, hermano, hermana, ¿qué es lo que te viene motivando a ti? ¿Buscar a Dios o buscar algo de Dios? El buscar algo de Dios es saber que puedo obtener algo de Dios, un beneficio, una sanidad, una liberación, obtener un trabajo, que Dios cambie algún tiempo, buscar a Dios por algo, porque te interesa algo de Dios. Pero tu vida va a marcar una gran diferencia cuando buscas a Dios por quien es Dios, porque amas a Dios. Cuando el cristiano busca a Dios por algo, pues sencillamente es algo circunstancial. Y ahí la fluctuación de los cristianos. Hoy voy, mañana no voy. Voy por un tiempo, me salió el trabajo, me sanó y me aparto de Dios. Pero mira lo que te establece Dios para reforzar Amós 5:4. Mira lo que dice Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios, mas buscad, que dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el pueblo de Dios está movido en una tendencia de buscar las cosas añadidas, de buscar la añadidura, de buscar el beneficio y no buscar a Dios. Y por eso el pueblo decae, fatiga, se angustia, se deja seducir por el mundo. Así recibe unción, se apaga. Así Dios le llame a ministerio, deja de servir. Así Dios ya había evidenciado cuál es el plan para la vida de cada uno. El pueblo no busca a Dios, no busca el reino de Dios y su justicia. Sencillamente, mientras haya provisión, haya añadidura, dejamos de buscar a Dios. Y la palabra establece, busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Cuando la palabra en Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios, te está diciendo, Señor, oh Dios, yo te busco para que tú gobiernes sobre mi vida. Dios, yo te busco primero a ti para que se haga tu voluntad en mi vida. Dios, yo busco el reino de Dios y su justicia para vivir conforme a tu voluntad. Cuando Mateo 6:33 nos dice, busca el reino de Dios, ¿Dios qué gobierna? El cielo. ¿Y qué hace Dios en el cielo? Da paz, da libertad, da sanidad. No hay llanto, no hay dolor, no hay injusticia, no hay maldad, no hay pecado. Entonces, hermano, hermana, cuando la palabra y Jesucristo dijo busca el reino de Dios, es decir, busca la voluntad de Dios, busca vivir conforme a Dios, busca hacer la voluntad de Dios. Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mira, cuando dice que busque su justicia, no habla solo de comportarse bien para seguir ciertas reglas o cumplir ciertas reglas, sino cuando dice y su justicia, es que cuando tú comprendes que Dios es justo y Dios es santo, tu vida va a ser movida a vivir en justicia. Es decir, que tú vas a empezar a anhelar a vivir conforme a lo que dice Dios, que tú vas a querer y anhelar a hacer lo que dice Dios. ¿Se da cuenta? Hay un cambio en la mentalidad, en el sentir sobre quién es Dios y para qué me acerco a Dios. Pero el pueblo no comprende que primero hay que buscar a Dios para que vivas. Amós 5:4. El pueblo no comprende que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que tus necesidades sean añadidas.
Y el pueblo vive motivado por buscar la añadidura y no por buscar a Dios. No es lo mismo buscar sanidad que tener dentro de ti y buscar al sanador. Porque el que recibe sanidad y no permanece buscando a Dios, ¿sabe qué pasa con todo lo que usted recibe de Dios? Se seca. Cuando usted recibe algo de Dios y no permanece buscando a Dios, se seca. Pero cuando usted recibe algo de Dios y permanece buscando a Dios, no solo que mantiene, sino que recibe más, se dimensiona y crece exponencialmente en la presencia, en el poder de Dios y en el Espíritu Santo de Dios. Tremendo. ¿Cómo hemos venido movidos hacia Dios? ¿Cuál es su motivación en la iglesia? ¿Cuántas décadas lleva? ¿Qué es lo que le motiva? El que busca a Dios es marcado rotundamente, pero el que busca algo de Dios permanece estancado permanentemente. Valga la redundancia. Y Dios no quiere un pueblo estancado. Dios no quiere un pueblo muerto espiritual. Dios no quiere un pueblo en derrota, en ansiedad, en depresión, enfermo, un pueblo apagado. Dios quiere un pueblo que arde en el Espíritu Santo de Dios. Mire, habla la parábola de las 10 vírgenes. 5 oraban, 5 buscaban a Dios, se esforzaban por buscar el aceite. ¿Y cómo estaban sus lámparas? Encendidas, y estuvieron preparadas para las bodas con el Cordero, ser redimidas. Pero las otras vírgenes, aunque creían en el mismo Dios, esperaban lo mismo, no oraban, no buscaban a Dios. ¿Qué pasó? Les faltó aceite. ¿Y qué pasó con las lámparas? Se les apagó. ¿Y a dónde no llegaron? Mira, hermano, hermana, la palabra dice: el pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Y quién es destruido por falta de conocimiento? ¿Quién? El pueblo. Oh. Y si usted se da cuenta, como yo le dije, el que busca a Dios es un siervo, y el que busca algo de Dios es un pueblo. ¿Y quién es destruido? El pueblo, porque no tiene conocimiento. Si usted revisa la Biblia, ningún siervo fue destruido, porque el siervo, como busca a Dios, tiene conocimiento. Pero el pueblo es destruido porque le falta conocimiento, porque busca el beneficio, busca la bendición, busca la sanidad, busca que sean restauradas las finanzas, busca que Dios le solvente el problema y se aparta. Pueblo. Tremendo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es usted ante Dios? ¿Siervo o pueblo? ¿Cómo le hace a Dios y cómo se evidencia usted hasta este momento ante la palabra de Dios? ¿Sierva o un pueblo? Tremendo. Mire, dice la palabra que Dios discierne ¿qué? Los pensamientos y escudriña la intención de ¿qué? Del corazón. Y Dios sabe cuando el hermanito y la hermanita corre como el correcaminos cuando le sigue al coyote para buscar que le oren por sanidad, por liberación. No tengo trabajo, pastor. Mi casa se está desbaratando, pastor. Tengo depresión, pastor. Y se les ora, ¿y sabe qué pasó? Después de que recibieron, como silbador sin palo, también salieron de la iglesia y nunca más volvieron. ¿Qué le evidenciaron a Dios estas personas? ¿Buscaban a Dios o buscaron algo de Dios? ¿Cómo son hallados ante Dios y por la palabra ante Dios? ¿Son pueblo o son siervos de Dios? Son pueblo, porque les mueve el beneficio, les mueve el interés, les mueve la necesidad, les mueve la emoción, pero no les mueve el amor a Dios. Tremendo. Es diferente, hermano, hermana. Mire, yo bíblicamente le digo, si usted fue sanado, pero no permanece en Dios y no permanece en el lugar donde hay la unción que le sanó Dios, porque la Escritura, ¿qué dice? ¿A causa de qué se pudren los yugos? De la unción. Y el pueblo no entiende porque es pueblo, porque le falta conocimiento y no entiende la bendición y el beneficio de estar donde hay la unción de Dios. No comprende y no entiende la bendición de estar donde hay un siervo ungido de Dios. Por eso dice la palabra, porque Dios me ha ungido, ¿para qué?
para levantar al caído, libertar al cautivo, proclamar las buenas nuevas de la salvación. ¿Quiénes son los que están cautivos? Los que tienen adicción al alcohol, al tabaco, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, inmoralidad carnal. Son esclavos de espíritus que les inducen a robar. Son esclavos de espíritus que les hacen tomar pastillas para dormir porque tienen insomnio, tienen depresión. Son esclavos. Los que están caídos, los que siempre viven en depresión, los que sienten esos deseos de morirse, los que están caídos son aquellos que están en ruina, en maldición, en pobreza, no solo económica, sino espiritual, emocional. Y la palabra dice Dios me ha ungido. La unción trae una gran bendición, pero el pueblo como pueblo solo quiere su beneficio, su necesidad, lo que le hace falta, pero no quiere a Dios. Y por eso es destruido. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. El versículo no dice los siervos son destruidos. El pueblo es destruido, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? Mire, si usted recibe algo de Dios y no se permanece buscando a Dios, ¿sabe qué le va a pasar? Lo va a perder. Es por eso que la gente que es sanada y después que fue sanada se fue de la iglesia, ¿sabe cómo regresan después de unos meses y unos años? Más enfermos. La gente que estando en la iglesia, y en esta casa tenemos testimonio, vinieron personas extranjeras de Colombia, vinieron personas extranjeras de Venezuela, llegaron sin tener donde hospedarse, sin tener que comer, empezaron a ser ministrados, a conocer el Espíritu Santo. Dios les sanó de las enfermedades, les salió trabajo, les dieron provisión, les dieron vivienda. ¿Y sabe qué pasó? Se quedaron sirviendo al trabajo. ¿Por qué? Porque no estaban buscando estaban buscando a Dios, estaban buscando algo de Dios. ¿Y sabe qué pasa después que se alejan de Dios? Se quedan sin recursos, se quedan sin vivienda y nuevamente regresan al mismo patrón de andar errantes por la tierra. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? El pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo busca solo algo de Dios, pero el siervo busca a Dios. Y esto marca una gran diferencia. Si usted ha sido liberado y no permanece buscando a Dios, va a perder lo que recibió de Dios. Si usted ha sido sanado de la mano de Dios y no permanece cerca a Dios, va a perder esa sanidad. Si Dios le ha limpiado emocional, psicológicamente, y usted ha sentido cómo Dios le arrancó los demonios de su cuerpo por tos, por vómito, eructo, y no permanece buscando a Dios, esas entidades van a volver a usted, como dice Mateo, multiplicado por 8. Si usted recibió dones, el don de lengua, don de profecía, don de ciencia, don de discernimiento, don de fe, don de milagros, pero no permanece buscando a Dios, la unción se le seca y se pierde. Porque mira lo que dice Juan, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros que son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada. Y el pueblo solo busca algo de Dios y se aleja de Dios, y apartado de Dios, ¿qué puedes hacer? Nada. El enfermo viene a buscar sanidad de Dios, pero corre lejos de Dios, apartado de Dios, ¿qué puede hacer? Nada. El endemoniado viene acá, recibe liberación, se va libre, pero como se aparta de Dios, ¿qué puede sostener? Nada. Apartados de Dios nada podemos hacer, hermano, hermana. Por eso Dios te da entendimiento y conocimiento para que tú comprendas que la motivación incorrecta es buscar algo de Dios. Porque cuando recibes y como pueblo te apartas, apartado de Dios nada puedes hacer. Hay un patrón que es muy evidente en la gente y en el pueblo de Dios. Están bien, son sanados, liberados, ungidos, bendecidos, se apartan de la iglesia, regresan en calamidad. Dios los vuelve a restaurar, se apartan de la iglesia. Vuelven a regresar en calamidad, se apartan de la iglesia. Son pueblo, porque buscan algo de Dios. El siervo busca a Dios, ama la presencia de Dios, persevera en la presencia de Dios, recibe de Dios y manifiesta el poder y la autoridad de Dios. El siervo, tremendo. Busca primero el reino de Dios, y ¿qué vas a recibir? Añadidura. No busque la añadidura, busca a Dios. No busque el beneficio de Dios, busca a Dios. Mire, aún la Biblia nos evidencia que Jesucristo, ¿a dónde se apartaba a orar? Al monte. ¿A buscar a qué?
a Dios, al Padre, para conocer cuál era la voluntad del Padre, para recibir la presencia, el poder del Padre, para después salir a profetizar, evangelizar y a mostrar la autoridad del Padre sobre los enfermos. Los ciegos eran sanados, los mudos hablaban, los sordos oían, los paralíticos se levantaban y danzaban, los muertos resucitaban, donde había escasez era multiplicado los panes y los peces. Y no solo lo hizo Jesús, que buscaba a Dios, sino también el profeta Elías, que hizo que la viuda que dijo: no tengo nada en mi casa sino una vasija pequeña de aceite, se le multiplique y pueda vivir ella y sus hijos. Pero mire, Jesucristo buscaba al Padre, buscaba la justicia del reino de Dios, hacía la voluntad del Padre y testificaba poder. Jesucristo nunca buscó a Dios para recibir sanidad. Él iba a sanar a los enfermos, buscando a Dios. Y el enfermo venía a buscar algo de Dios. La mujer de flujo de sangre, ¿cuántos años padeció? 12. Y dice que cada vez iba a médicos, y ¿cómo le iba? Peor, porque perdió todo lo que tenía. Y la mujer llegó, tocó el borde del manto, un milagro, sí, un toque, fue sanada. Pero si tú te das cuenta, la Biblia no habla de que la mujer siguió a Jesús. ¿Se da cuenta? La suegra de Pedro fue sanada de su enfermedad cuando Jesucristo llegó a la casa, pero la Biblia no afirma que siguió a Jesús. La hija de Jairo fue resucitada por Jesús, pero no dice que ni Jairo, que ni la hija de Jairo buscó y siguió a Jesús. El paralítico de Betesda fue sanado después de 38 años, pero la Biblia no dice que él siguió buscando a Jesús y siguió a Jesús. ¿Se da cuenta? Dice la palabra que Bartimeo el ciego fue sanado. ¿Y qué hizo Bartimeo? Siguió a Jesús. Siguió buscando, siguió orando, siguió teniendo contacto, relación con Jesús. El endemoniado gadareno fue liberado de los demonios, y dice que después lo encontraron bañado, vestido, peinado en sus cabales, y que quería ¿qué? Seguir a Jesús. Y Jesús le dijo que no, porque más testimonio y más van a ganar para el cielo que él alcance sanación para Dios con su testimonio. La mujer de flujo de sangre buscó a Dios, o buscó algo de Dios. Buscó algo de Dios. Jairo buscó algo de Dios, o buscó a Dios. Buscó algo de Dios. La hija de Jairo, después de ser resucitada, buscó a Dios, o recibió solo algo de Dios. Solo recibió algo de Dios. ¿Se da cuenta cómo es gran diferencia? Y multitudes seguían a Jesús, pero no todos hacían la voluntad que les enseñaba Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Los 10 leprosos, ¿buscaron a Dios o buscaron algo de Dios? Buscaron algo de Dios, de Jesús, porque Jesucristo dijo: el que me mira a mí, mira al Padre, que es Dios. Y los 10 leprosos de lejos: Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y Jesús en misericordia les dice: caminen al templo, muéstrense al sacerdote y serán sanados. Le dijeron: esto está sencillo, vamos, caminemos. Y en el camino son sanados. ¿Sabe cuántos regresaron a agradecer a Cristo? Uno que entendió que es mejor buscar a Dios y no solo buscar algo de Dios. Los otros 9 leprosos sanados, como ya buscaron y recibieron algo de Dios, ya no les interesó regresar a Dios. Hermano, hermana, yo digo, ¿no? ¿De qué te sirve ser sanado si tu alma va a terminar en el infierno? ¿De qué te sirve haber recibido y hablado lenguas y después te secas y vas a parar en el infierno? ¿De qué te sirve que Dios te haya bendecido y tengas 2 carros, 5 casas y un sueldo de 5,000 mensuales? ¿Y cómo dice la palabra? ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? ¿De qué te sirve tener hijos profesionales si están atados al alcoholismo? Sus hogares son destruidos, viven en depresión, fumando, bebiendo. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve todo en este mundo si no tienes a Dios, si no buscas a Dios? ¿Se da cuenta? Mucha gente busca algo de Dios. La viuda que murió su esposo y fue donde el profeta y dijo: en mi casa nada tengo. Se quieren llevarlos a los que les debemos, mis hijos, como esclavos. Ayúdame, profeta. El profeta ungido le dice: la vasija pequeña de aceite
va a llenar muchas, pide muchas vasijas grandes, no pocas. ¿Y se hizo el milagro o no se hizo el milagro? Pero no dice que ni la mujer ni sus hijos sirvieron y buscaron a Dios como servía el esposo de la viuda. Porque la viuda declara, mi marido era siervo temeroso de Dios y servía a Dios. Pero es triste ver cómo Dios bendice a la gente, les da algo y la gente le demuestra a Dios que querían algo de Dios y no buscar a Dios. Tremendo. El pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. La gran diferencia entre buscar a Dios y buscar algo de Dios. ¿Cómo estamos ante Dios? Mira, hermano, hermana, buscar algo de Dios es circunstancial. Buscar algo de Dios te mueve la necesidad. Buscar algo de Dios es algo emocional. ¿Se ha dado cuenta? Ay, Dios, hoy sentí la presencia y voy a orar todos los días. Y a los 2 días ya ni oro. Es circunstancial. Es emocional. Pero cuando usted busca a Dios por quien es Dios, usted ama estar en secreto con Él. Ama hacer la voluntad de Dios. Ama oír la voz de Dios. Ama ser tocado y ministrado en la intimidad por el Espíritu Santo. Y no es lo mismo buscar sanidad, que es buscar algo de Dios, que buscar al sanador para que éste habite dentro de usted. No es lo mismo, hermano, hermana. Y esto marca una gran diferencia. Ahora, hermanos, tremenda la palabra de Dios. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos a Dios o buscamos algo de Dios? Cuando tú buscas a Dios, ¿sabes cuál es la mayor bendición? Que el Espíritu Santo de Dios va a estar dentro de ti. Pero cuando tú buscas a Dios, vas a tener que ir a buscar a alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios para recibir algo de parte de Dios. Mira cómo cambia la posición. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Tener adentro al que sana o ir a buscar al sanador? Tener al que sana. ¿Qué le gustaría a usted ir a buscar? ¿Alguien que mueve poder en la oración porque tiene a Dios? ¿O usted va a ir a buscar a alguien que tiene a Dios para que le ore y su situación cambie en la misericordia de Dios? No es lo mismo. Los roles cambian radicalmente. Es mejor buscar a Dios y tener a Dios que ir a buscar algo de Dios. Y Juan 15:5 dice: apartados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada, hermano, hermana. Tremendo. Ahora, vamos a Números capítulo 12, versículos 7 y 8. Y aquí con esto yo contesto la inquietud de cómo nos dice que unos son siervos y otros son solo pueblo. Y cómo marca lo que usted nos dice, que el siervo busca a Dios y que el pueblo solo busca algo de Dios. Números capítulo 12, versículos 7 al 8. Mire, la palabra es tan tremenda y nos da conocimiento. Porque Dios no solo quiere pueblo, Dios quiere siervos y siervas. Dios quiere que cuando se mire desde el cielo diga: este es mi siervo amado en el cual tengo complacencia. Mire lo que nos dice Números capítulo 12. Hasta aquí la pregunta es: ¿qué somos ante Dios, hermanos? ¿Siervos o pueblo? ¿Buscamos a Dios o buscamos algo de Dios? Números 12, versículos 7 y 8. Mira lo que dice. No así. Vamos desde el 6. Números 12, versículos 6 al 8. Y Jehová les dijo: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a quién, a mi siervo Moisés, que es fiel, ¿qué? En toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Qué afirma Dios de Moisés? ¿Que es un qué? Un siervo. Y dice: con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. Porque Moisés buscaba a Dios. Dice que cuando Moisés se metía en su tiendita, ¿qué caía sobre esa tienda?
una nube de gloria de la presencia de Dios. Y Dios afirma y habla de un siervo. Y el siervo busca y habla y se relaciona con Dios por hacer y buscar la voluntad de Dios. Y Dios protege a su siervo, porque aquí es cuando la hermana de Moisés critica y murmura a Moisés. ¿Y qué le pasó a la criticadora? ¿Qué le cayó? Lepra. Y Dios habla, mi siervo, el que busca mi voluntad, mi siervo, el que está en secreto conmigo, mi siervo, el que en la necesidad me busca a mí y no busca solo su necesidad, mi siervo, el que busca qué digo yo para hacer lo que digo yo, mi siervo, el que cuando ora yo le respondo, mi siervo, el que tiene poder y autoridad, mi siervo, el que está ungido para abrir los mares, mi siervo, el que cuando ora a mí yo le respondo con fuego del cielo, mi siervo, al cual yo le abro agua en medio del sequedal, mi siervo. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 3:10. Mire cómo cambian los roles. Éxodo capítulo 3 versículo 10. Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, le dice en Éxodo 3 versículo 10: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto ¿a quién? A mi pueblo. Le dice Dios hablándole a Moisés cuando se le presentó en la zarza: tú vas ahí y te voy a enviar ante Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tremendo. ¿Sí se va dando cuenta los roles? Ahora vamos a ir. El que busca a Dios, por Dios es llamado siervo. Pero el que quiere algo de Dios es llamado pueblo. Moisés buscaba hacer la voluntad de Dios, mientras que el pueblo, movido por obtener algo de Dios, hacía su propia voluntad. Cuando Dios les llamó que suba 40 días y 40 noches al monte para recibir los 10 mandamientos, ¿el que estaba buscando? La voluntad de Dios. Pero mientras se demoró tanto Moisés en el monte, ¿qué hizo el pueblo? Dijo: fundamos el oro y hagamos un becerro y digamos, este es nuestro Dios, y nombremos un líder y regresemos a Egipto. El siervo busca a Dios. El pueblo que quiere algo de Dios busca hacer su voluntad. ¿Se da cuenta? Tremendo. Moisés, como buscaba a Dios, no solo hablaba del poder de Dios, pero el pueblo, como era pueblo y solo quería algo de Dios, solo hablaba del poder de Dios. Y cuando se quejaron y le dijeron: Dios solo a Moisés le habla, que nos hable a nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que Dios les habló al pueblo y el pueblo se botó en pánico al piso diciendo: a Moisés, que ya no nos hable Dios, que solo te hable a ti. ¿Se da cuenta la diferencia? Tremendo. El pueblo, movido en un interés en buscar algo de Dios, ¿qué los motivó a salir de Egipto? La promesa de ir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué los motivó? Ese algo de Dios. Y Moisés, que buscaba a Dios, que tuvo un encuentro con Dios, cuando Dios le habló de salir de Egipto, ¿qué le dijo? Si tu presencia conmigo no va, no nos lleves a ningún lugar. ¿Se da cuenta? Porque el que busca a Dios entiende que sin la presencia de Dios es mejor ni moverse. Pero el pueblo dijo: ya no vamos a trabajar para Faraón, vamos ahí donde fluye tierra, donde la tierra que fluye leche y miel. Se armó la pachanga. A Moisés le movía la voluntad de Dios, al pueblo le movía el beneficio y el interés de recibir algo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando el pueblo se quejaba, cuestionaba a Dios, ¿sabe qué pasó? Dios les mandó serpientes en el desierto para que les piquen. ¿Y qué pasó? La gente empezó a morirse. Porque ellos buscaban solo llegar a la tierra que fluye leche y miel, no buscaban a Dios.
¿Y sabe qué pasó cuando la gente empezó a morir atacado por las culebras? Fueron donde Moisés: Moisés, tú que buscas a Dios, ora a Dios para que nos sane. Y Moisés, que buscaba a Dios, va y busca en misericordia a Dios y ora, intercede por el pueblo. Y Dios le da la solución para que el pueblo no muera cuando le piquen las serpientes. ¿Se da cuenta? Los que buscan algo de Dios van a ver a alguien donde tiene presencia de Dios, pero el que tiene presencia de Dios va donde Dios para que Dios le dé la respuesta. ¿Se da cuenta cómo cambian los roles? Tremendo. Mientras el pueblo era picado por las serpientes, Moisés, que buscaba a Dios, estaba protegido por Dios de las serpientes. Tremendo. ¿Se da cuenta? El pueblo, cuando había necesidad porque quería algo de Dios, no hay agua, estamos cansados del maná, ojalá tengamos carne. En Egipto teníamos ollas llenas de caldo y puerros y carne, aquí vamos a morir. A esto nos trajo Jehová, porque buscaban algo de Dios. Y Moisés, cuando no había agua, oraba a Dios y agua brotaba. Cuando llegaron a las aguas amargas de Mara, el pueblo se quejó y Moisés buscaba a Dios en oración, y Dios le dio el secreto para que botando ese arbusto en las aguas amargas, las aguas sean dulces. Cuando el pueblo se quejó del maná, porque querían algo de Dios, Moisés fue e intercedió para que Dios mandase codornices. ¿Se da cuenta? El que busca algo de Dios cuestiona, reclama, duda, es incrédulo. Pero el que busca a Dios tiene la plena certeza de que cuando él dobla rodillas y se mete en la presencia con Dios, Dios va a responder. Tremendo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Somos siervos o somos pueblo? ¿Buscamos a Dios o buscamos algo de Dios? Ahora entiende por qué el pueblo andó vagando 40 años por el desierto. Porque era pueblo. Le faltó conocimiento, le faltó entendimiento, le faltó oración, le faltó obediencia, le faltó consagración. Pero el siervo busca a Dios, ama a Dios, ama orar a Dios, ama la intimidad con Dios, ama servir a Dios, ama obedecer a Dios, ama buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, hermanas, hallados ante Dios? Amós 5:4. Buscadme a mí, viviréis. Un Moisés que buscaba a Dios traía respuestas sobre 4 millones de personas. Un pueblo que buscaba algo de Dios se quejaba, condenaba, criticaba y murmuraba, y al mismo Moisés lo querían matar a pedradas. ¿Se da cuenta? El que busca a Dios es transformado. El que obtiene algo de Dios es egoísta. El que busca a Dios es dimensionado. Pero el que solo quiere algo de Dios es incrédulo. ¿Cómo estamos ante Dios? Y Dios dice: el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué le pasó a los de 20 años que dudaron, cuestionaron, renegaron, reprocharon de Dios, manifestándoles la gloria en medio del desierto, sustentándoles, dándole bebida, comida, abrigo y sombra? Partieron, porque fueron destruidos por su falta de conocimiento. Hermano, hermana, este es un llamado de Dios. Dios no busca un tumulto de gente en las iglesias. Dios quiere siervos y siervas. Dios no quiere que la gente metida en las iglesias solo busque algo de Dios. Quiere que busquen a Dios, porque esto va a cambiar radicalmente tu situación. No es lo mismo buscar a Dios porque te sane que buscar a Dios para tener dentro de ti al sanador. No es lo mismo ir a buscar a Dios porque no tienes trabajo, sino ir a buscar a Dios porque sabes que eres el proveedor. No es lo mismo ir a Dios porque tienes un problema, sino ir a Dios porque sabes que eres tu poderoso gigante y vas a estar preparado cuando venga el problema. No es lo mismo buscar a Dios porque te falta dinero, sino ir a buscar a Dios porque sabes que eres el dueño del oro, de la plata y de las piedras preciosas. No es lo mismo ir a buscar a Dios por un problema específico. Es ir a buscar al que tiene el control de todo, aún de tus problemas. Cuando la mente cambia, el pueblo cambia y pasa de ser pueblo a ser siervo. Cuando tú cambias por esta palabra y entiendes que buscando a Dios vas a vivir, la oración ya no se enfoca en el pan, la comidita, el vestidito.
Señor, lléname. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, úsame. Cambia. Porque cuando tú buscas primero a Dios y su justicia, la añadidura Dios te la trae. Y el pueblo que vive orando, dame trabajo, dame finanzas, dame vestido, dame. ¿Se ha visto cómo vive? Y Moisés iba y oraba, y Dios proveía para 4 millones de personas. Y el pueblo se quejaba y no traía respuesta de Dios. Porque Dios escudriña los pensamientos y la intención del corazón. Este es un llamado de Dios, hermano. Si vamos a la iglesia, vamos a buscar de Dios. Es que tengo problemas, pastor, sí, pero que la motivación sea la correcta. Busca a Dios. Es que tengo necesidad, sí, busca a Dios. Es que estoy en enfermedad y quiero que me ore por sanidad. Busca primero a Dios. Conoce quién es Dios, entiende quién es Dios, para que ese desconocimiento no te destruya, como afirma la palabra al pueblo de Dios. Dios no solo quiere pueblo, Dios quiere siervos y siervas. 4 millones de personas, ¿no dice la Biblia que buscaban a Dios en clamor y la presencia de Dios se movía? La palabra dice que Moisés iba solito a meterse en su carpa a orar y a buscar a Dios. ¿Se da cuenta? Y es ahí donde yo le he dicho en varias prédicas. Hay un indicador tremendo en el cielo. Dios no hace acepción de personas, pero las personas sí hacen acepción de Dios y de la palabra de Dios. Porque dicen, este versículo que dice, clama a mí, yo te responderé, este es para mí. Pero el versículo de ser santos porque yo soy santo, no, este no es para mí. El versículo que dice que te bendeciré hasta que sobre y abunde, este es para mí. Pero el versículo que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, este no es para mí. Y vivimos híbridos, como pueblo, no como siervos. Si usted vio que decía, mi siervo fiel que me busca, así le dijo Dios a Moisés. Pues no es lo mismo, hermano. Este es un llamado de Dios y te da conocimiento. No busques algo de Dios, busca a Dios, porque la añadidura va a llegar. Métete en ayuno, métete en oración, métete en santidad, métete en obediencia. Métete en los ayunos, en los tiempos de la iglesia. Métete a servir, métete a dar testimonio, métete a alcanzar obra. Haz la voluntad de Dios. Busca a Dios en el secreto. Busca a Dios frente al altar en la iglesia. Busca los tiempos de intimidad con Dios. Busca donde hay unción de Dios. Y tu vida va a ser transformada. ¿Se ha dado cuenta? Hay gente que dice, ¿cómo le va? Hermano, hermana, bendecido, prosperada y en victoria. Y se les nota la ruina. Se les nota el dolor, se les nota la tristeza, se les nota la aflicción. Vayamos más allá de repetir y memorizar frases como loritos. Dios quiere siervos que cuando doblen rodillas la gloria caiga, siervos que cuando oren por enfermos, los enfermos sean sanados, siervos que donde interceden por los que están endemoniados, los demonios se vayan. El Espíritu Santo sigue moviéndose. El siervo no solo habla de Dios, está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice la palabra, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y la palabra dice que Él va como poderoso gigante abriendo camino para que tú no tropieces. Pero cuando buscas a Dios, es por eso que el pueblo, cuando el diablo viene, los zarandea como a trigo. Es porque solo buscan algo de Dios y no tienen la presencia de Dios. El diablo no le tiene miedo al cristiano que tiene la Biblia al lado del velador abierto, el Salmo 23 o 91. El diablo le tiene miedo al cristiano que busca continuamente a Dios, que le sirve, que le honra, que le obedece. Al cristiano que tiene la unción de Dios, a este le tiene miedo Satanás. Satanás no le tiene miedo a la hermanita que va cada domingo caminando como que estuviera puesto un kimono de los chinos a la iglesia. No le tiene miedo a esos. No le tiene miedo a la hermana, al hermano que lleva 30 años sentado en una iglesia muertos espiritualmente. Le tiene miedo al siervo, a la sierva ungida de Dios. Por eso Elías, cuando pidió fuego del cielo, y Jehová Padre mandó fuego del cielo, y el fuego consumió el sacrificio, la leña mojada y aún el agua que puso alrededor del altar. Ahí él pudo exterminar 500, 400 profetas de Baal, porque tenía a Dios. Y Dios se mueve donde hay siervos. Dios responde al clamor de un pueblo,
Pero el pueblo le evidencia a Dios que solo quiere algo de Dios y no busca a Dios. Es triste, hermano. Ver cómo la iglesia solo quiere, óreme por sanidad, óreme para que Dios me dé un trabajo, ore para que cambie la situación en mi casa, ore para que mi hijo deje de tomar, ore para que esto, ore para el otro, ore. Y desde que Dios ha dado la unción en estos 5 años que voy sirviéndole a Dios en el poder del Espíritu Santo, no hay nadie que venga y diga, pastor, ore por mí, para que Dios me dé sabiduría y entendimiento y yo pueda y aprenda a buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El problema no es empezar, el problema es cómo vamos a finalizar. Cuando Salomón iba a ser posicionado por rey, ¿qué pidió? Sabiduría. Y a causa de esto, Dios se agradó y le añadió riqueza, que no hay nadie más rico como él en la tierra. Y nadie se vistió como se vistió Salomón. Empezó bien. Y Dios se agradó y dijo, por cuanto no pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, te voy a añadir riqueza. Y te voy a dar la sabiduría que pediste para gobernar a tu pueblo. Y puedes empezar buscando a Dios con la motivación correcta, no por necesidad como Salomón. Pero ¿sabe cómo terminó Salomón? Sirviendo a los ídolos de sus mujeres. Y David le dijo, ten cuidado, porque el día en que te apartes de Dios, pues Dios también ciertamente se apartará de ti. Porque después de ser rey dejó de buscar a Dios y empezó a buscar satisfacer a sus mujeres. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos llama como iglesias, como pueblo, a buscar a Dios, a buscar la voluntad de Dios, a buscar honrar a Dios. No solo el algo, sino buscar a Dios. La añadidura está asegurada cuando tú buscas a Dios. Hermano, hermana, Dios les bendiga. Vamos a orar.